Noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y estoy muy contenta de participar este año para este 25N en un acto internacionalista como este y poder escuchar los puntos de vista y las experiencias de compañeras de Brasil, de Gabón, de Guinea Ecuatorial, de Venezuela y de las compañeras del Estado que van a hablar también, claro. Porque muchas veces estamos enfrascadas en la percepción local de la situación de las mujeres y se nos olvida un poco que el mundo es muy grande y muy diverso. Entonces, bueno, las diferencias entre unos países y otros son muy grandes. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es un problema universal que ocurre en todos los rincones del mundo. Me gustaría concretar de lo que estamos hablando, porque a veces cuando se habla en genérico así de la violencia, como que se nos olvida un poco lo crudo que son las historias de las que estamos hablando, ¿no? Porque hablamos de asesinatos de las hijas e hijos de las mujeres víctimas, hablamos de malos tratos, de violaciones, de agresiones sexuales, de trata de personas, de explotación sexual y de mutilación genital femenina, que es un tema, por cierto, que no se trata mucho en nuestro país porque aquí no es un problema grave, pero realmente cuando termine este año de 2024 se estima que 4,5 millones de niñas habrán sufrido este año la mutilación genital en diversas formas, con secuelas para su salud y su psicología que les durará toda la vida. Entonces, me gustaría dar algunos datos sobre la situación mundial antes de que luego las compañeras pues, nos cuenten más en concreto de sus países o de sus percepciones y experiencias, ¿no? Según la ONU, el 35% de las mujeres del mundo sufre o ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia de género. Es un porcentaje que se duplica en situaciones de conflicto o crisis humanitarias, que llega hasta el 70%. Según ONU Mujeres, cada 10 minutos una mujer murió a manos de su pareja o de un familiar en 2023. Cada 10 minutos. O sea, se cuenta un total de 89.000 mujeres asesinadas en 2023, de las cuales casi 49.000 a manos de su pareja o de un familiar. En el Estado español llevamos en lo que va de año 82 feminicidios, según feminicidio.net. En lo que va de 2024. En 2023 hubo 103, de las cuales solo una no conocía a su asesino. Estamos en el grupo de países, sin embargo, con una tasa de feminicidios del grupo como de las más bajas. Hay países cuya tasa es 10 veces mayor que la nuestra, por ejemplo, Sudáfrica, Myanmar, Jamaica, México. Entre los peores países, como veis, hay países de todos los continentes, de todos los rincones del mundo. Y es algo que ocurre en todo el mundo en países muy diferentes y con diferentes niveles de ingresos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que no es uno de los peores países, sin embargo, la tasa de feminicidios en Estados Unidos es el doble que la de Tanzania, por ejemplo, o Bolivia. O sea, que a veces tenemos la errónea concepción de que se asocia más como una violencia más generalizada en contextos de mayor pobreza, y no es así. En fin, en resumen, aunque con grandes diferencias, esto ocurre en todos los países, en todas las franjas de edad y en todas las situaciones económicas, igual que los malos tratos y las violaciones. En España se denuncian 14 violaciones con penetración al día. 55 agresiones sexuales al día. En fin, no voy a dar una ristra sobre todos los tipos de violencia y todos los datos en el mundo, porque la verdad que nos podríamos tirar toda la noche y además no es el tema, y creo que somos las que estamos aquí conscientes de la magnitud y la gravedad de este problema. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo es posible, ¿no?, que a estas alturas de la vida, de la historia, pase esto? Obviamente hay muchos factores, pero creo yo que todas estas formas de violencia parten de una idea caduca, que debería ser caduca, pero que sigue vigente, ¿no?, en buena parte de las sociedades, y es que la mujer es propiedad del hombre. Entonces, ¿qué es la propiedad? ¿Cómo definimos la propiedad? La propiedad, según muchas teorías filosóficas y del derecho también, la propiedad es el derecho de uso y abuso de un bien. Es decir, cuando una cosa es tuya,
puedes hacer lo que quieras con ella, incluso dañarla o destruirla. O sea, yo este boli, que es mío, pues hago ¡raca! Y lo rompo y nadie me puede decir nada porque es mi boli. Entonces, ese concepto de la propiedad de las cosas y de las personas está vigente en nuestra sociedad, no solo en cuanto a las mujeres, sino que yo creo que es una cosa más transversal que afecta a muchas cosas, que se podría aplicar a asuntos económicos, sociales, ambientales, la industria extractivista, todo esto. Como es mío, pues me lo cargo, ¿no? Entonces, y en el caso de las mujeres, pues el clásico, tristemente clásico, la maté porque era mía. O sea, el concepto de propiedad, pues creo que lamentablemente está muy ahí. Y este concepto, cuando me puse a pensar en ello, me llevó a este caso que creo que este 25N en particular, este año en particular, no podemos dejar de mencionar aquí, que es el de Gisèle Pelicot, que conocéis todo el mundo, supongo. Este personajucho infame, que es el marido Dominique Pelicot, pues debía sentir que era propietario de su mujer, que por eso tenía el derecho de uso y abuso de su mujer. El otro día, hace 3 días, en su alegato final ante el tribunal, este personaje dijo: si llegué a hacer lo que hice, admito que fue para someter a una mujer rebelde. Entonces, ojo al dato, porque esto no es que se lo critiquen, sino que lo dice él en su defensa. Lo dice él porque él ha pensado, él y su abogada han pensado que ese argumento hará que haya gente que empatice un poco con él, que era una mujer rebelde, ¿no? Quizás por eso se merecía, eso justificaba estas torturas a las que ha sometido a su mujer durante 10 años. Entonces, esto de la mujer rebelde, pues claro, hemos vivido una época de grandes avances para la igualdad y para el feminismo en todo el mundo, ¿no? Con un montón de luchadoras, de mujeres luchadoras en la ciencia, como luego nos van a comentar, en los deportes, en la cultura, en el activismo, en todos los ámbitos ha habido mujeres, y las hay, saliendo adelante y rompiendo moldes, ¿no? Entonces, claro, la reacción violenta del patriarcado en reacción a esto era de esperar. Ahora, que si reaccionan es porque estamos tocando en el sitio adecuado, o sea, estamos haciendo daño. Si el patriarcado no se revolviera, pues sería que no íbamos bien. Pero claro, ahora tenemos que acorazarnos y poder superar esta reacción. En fin, para terminar, porque yo hago solo una pequeña introducción y el tema de hoy es el que van a traer las compañeras. Pues reflexionando un poco sobre qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, o sea, qué hacemos frente a esta situación? Y es que lo más difícil de luchar por algo tan básico como que no nos maten, que no nos violen, que no nos maltraten, pues lo más difícil es que es una lucha que no es contra un enemigo, sino contra una hidra con millones de cabezas, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar contra esto si no hay un enemigo, sino que el enemigo es una estructura social, o sea, la estructura de la sociedad que lleva a muchos hombres a considerarse los amos y a muchas mujeres a seguir considerándose como personas secundarias, ¿no? Entonces, por eso el cambio es tan complicado, porque se trata de, ¿sabes? No vas a por algo, es un cambio del sistema, de los valores propios de la sociedad, y claro, es ingente. 2 temas sobre eso. La igualdad. La igualdad. O sea, luchar contra la discriminación de las mujeres es fundamental, porque el objetivo es conseguir una sociedad en la que no se considere a las mujeres personas de segunda o personas tal, sino que los hombres las consideren como sus iguales. Y en ese momento, creo yo, que es cuando la mayoría de los hombres dejará de ejercer la violencia. Se están hablando con una persona igual, ¿no? Es decir, que no se puede luchar únicamente, pienso yo, contra la violencia de género o la violencia sexual y tal, sin lidiar con las discriminaciones en todos los ámbitos. Lo que se reclama todos los años en el 8M,
pues es fundamental para el 25N, que es ahora, ¿no? O sea, las reclamaciones generales de igualdad, de no discriminación, igualdad salarial, igualdad de prestigio social, igualdad en los cuidados, todo eso forma parte de la solución al problema de la violencia, creo yo. Y luego la otra cosa, pedagogía. Pedagogía y pedagogía, pero no solo en los colegios, ¿no? A todos los niveles. Y pedagogía dirigida, pedagogía general, pero también dirigida especialmente a los hombres y los niños. ¿Por qué? Mira, la ONU, ahora que he estado viendo bastante, está la web de ONU Mujeres, hacen un análisis de todas las políticas y leyes que se aprueban en los países para luchar contra este problema, ¿no? Pues de todas las políticas que analizan en el mundo y leyes aprobadas, solo una de cada 10 iniciativas va dirigida específicamente a hombres y niños. Y claro, eso es un problema, porque realmente si no contamos con los hombres para solucionar esto, no vamos, nosotras, o sea, no pueden solucionarlo las mujeres solas, tiene que ser una solución conjunta de la sociedad. Así que, pues lo que tenemos que hacer, volviendo a lo que dije antes, plantar cara a la reacción actual, la reacción violenta del patriarcado, la reacción machista que está relacionada con la reacción retrógrada en sentido más amplio que está habiendo en todo el mundo contra los avances en derechos, ¿no? Y en esto entra todo el auge de la extrema derecha, todo está muy relacionado, o sea, tanto han prosperado los derechos de las mujeres y de la población en general, con lo cual el poder machista, patriarcal y élite económica están con su reacción, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que combatir y quiero recordar ya antes de terminar que el lunes 25 por la tarde será la manifestación convocada por la Comisión 8M a las 19 en Atocha bajo el lema "Juntas el miedo cambia de bando", contra el sistema patriarcal y todas las violencias machistas. Han tomado ese lema del lema de Giselle Pelicot que decía la vergüenza cambia de bando, en el sentido de, por eso ella quiso hacer el juicio a puerta abierta en vez de a puerta cerrada, diciendo la vergüenza cambia de bando, son ellos los que deben sentirse avergonzados de lo que han hecho y no yo. En fin, pues nada, cedo la palabra a Ana Zarandona, que nos va a moderar la... Buenas tardes, compañeros y compañeras. Digo compañeros porque este año es un honor estar aquí y un placer y sobre todo un gustazo saber que en un acto internacional que llevamos convocando a gente, intentando que haya asociaciones de diferentes países, de diferentes continentes, bueno, pues cada vez, aunque no os lo parezca, somos más. Y eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo entre todas. Y también digo a los compañeros que nos apoyáis que entre todos. Este año yo no me voy a extender mucho porque verdaderamente las que van a hablar del tema van a ser las compañeras. Lo único que quiero decir es que agradezco mucho al CAU, que por cierto, luego pasaré un platito para que echéis 2 euros si podéis, por favor, para solidarizarnos con el CAU que nos ha cedido el local y por lo menos, ¿no? Ya sabéis que abrir la puerta y tal, pues ya sabéis que yo soy muy sincera y muy clara, ¿no? Y digo las cosas como son, ¿no? Para poder celebrar las cosas y para poder tener un sitio donde estar, pues... También agradezco a AME, que es una asociación de mujeres brasileñas. Les agradezco todo lo que he aprendido en estos días con ellas, porque sinceramente esa incansable manera de luchar solas en otro país y sentirse militantes dice por el camino que van. Entonces, muchas gracias, compañeras, por la colaboración, por estar aquí y sobre todo por lo que he aprendido con vosotras estas semanas. También agradezco a Domitila Barrios de Chungara, porque las compañeras bolivianas, sinceramente, son incansables. Son incansables.
También agradezco a los de Perú, pero por lo visto yo no he visto a ningún compañero, entonces muchas veces ahí es donde yo lo digo todo, porque colaboras o vienes o no vienes. Si no vienes no pasa nada, yo vengo por ti, no pasa nada y seguimos luchando. Y el día de mañana seremos muchísimas más, o por lo menos llegará el mensaje que nosotros queremos transmitir, ¿no? Pero la foto, si yo quiero hacerme una foto ya me la haré cuando yo quiera, donde quiera y como quiera. Yo no estoy aquí para la foto. Si estuviera para la foto, quizá no estaría aquí sentada. Hubiera sido modelo, hubiera sido artista de cine o de teatro, o vete tú a saber. Pero por lo elegí ser activista y aquí estoy, compañeras. También agradezco a la Embajada de Venezuela porque siempre nos acompaña un representante de ellos y eso quiere decir de lo mucho que están integrados en los países y saben por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, igual que la compañera menciona la mutilación de las mujeres, pues es importante porque este es un acto internacionalista, porque la violencia de género es internacional y hay que separar las costumbres, las culturas, con la violencia de género. Y en muchos países africanos y en muchos países latinos, pues ahí no hemos llegado todavía, ¿no? Hemos llegado poco, pero ahí hemos llegado, que eso es lo importante. Y nosotras, ¿qué podemos hacer desde aquí como nativas? Pues actos como este y seguir luchando. Y también agradezco a la compañera Araceli porque como veterana, a pesar de sus... Es que me duele mucho decirlo, porque la mujer está un poquito, bueno, pues bastante pachucha. Aquí está, con toda su sonrisa, con su buena gana, con su ánimo, porque como activista que ha sido toda su vida, sabe que estamos en la dirección correcta y en la línea correcta. También, y sobre todo, por encima de todo, agradezco a la editorial Garaje, porque la editorial Garaje, desde luego, que es la editorial preferente en este país, de izquierdas. Porque sin la editorial Garaje no podíamos lograr muchas cosas que logramos, sobre todo información. Información importante, es muy importante la información, porque esa información está contrastada. Y aquí no engañamos a nadie. Si un hombre pega a una mujer, es violencia de género. Pero si una mujer en la ciencia es acosada, eso es violencia de género. Si una niña en la escuela, el compañero la dice puta, eso es violencia de género. Yo no me voy a extender más. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por acudir aquí, por echarnos una mano. ¡Ay, vaya! ¡Qué cabeza tengo! Disculpadme. ¡Ay, Guinea Ecuatorial! Si casi me olvido de mi país, de mis orígenes, de mi madre, vamos. Con lo que luchó la mujer para venirse hasta aquí. Lo que pasa es que, claro, ella vino en carroza y, claro, por eso a lo mejor yo me olvido, ¿no? Pero fue la primera que me enseñó a tener valores. Porque en la educación creo que está todo. Entonces, todas estas compañeras, a pesar de que a veces el lenguaje, el idioma, no ha sido dificultad entre nosotras para poder asistir a este acto y para estar aquí. Así que la compañera de Guinea Ecuatorial ha puesto ahí un puestecito, si queréis ser solidarios. Es el día de la solidaridad también, porque ella ha luchado mucho para estar ahí y conseguir no depender nada más que de ella, para sacar a sus hijos adelante. Y una superviviente. Y yo me voy a despedir con algo que ocurre en la violencia de género, y ocurre en todos los países del mundo, porque todos los hombres, desde los tiempos, no voy a decir, bueno, los tiempos desde el 1518 por ahí, ya los amantes existían. Y eso hasta el día de hoy está a la orden del día. Entonces, ¿es un problema o no es un problema? Puede ser también una unión. En nuestro caso, porque esto es os voy a contar un poquito solo, ¿no? Esto son dos señoras, dos mujeres, una es la amante y la otra la esposa, y las dos sufren lo mismo, no solo que las hace el amor, sino que las pega a las dos. Entonces un día dice esto: querida señora, le escribo esta carta con el deseo y la esperanza de que mis palabras
lleguen a tiempo a sus manos, pudiendo así como mujer sentir en ellas mi sinceridad. Me dirijo a usted de mujer a mujer, ya que es la única amiga que tengo en estos momentos tan delicados de mi vida. Las circunstancias por las que estoy pasando son las mismas y a pesar de la vergüenza me animan a expresarme con libertad, confesándola mis incertidumbres y mis miserias. Se preguntará en qué momento me brindó su amistad. Si no me falta la memoria, fue en un día de otoño en el que me sentía desconcertada, sola. Me presenté en su casa como si de tal cosa, quizá para disculparme por ser la otra, quizá para desahogarme o quizá para compararme a conocerla. Quisiera que supiera que su recibimiento me desbordó de tal manera que hasta el día de hoy me ha servido de consuelo su nobleza. El próximo año. Bueno, las compañeras se presentan solas. Mónica, cuando quieras. Bueno, yo soy Mónica Sáiz, consejera de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España, y les traigo en principio un saludo a nuestra embajadora Gladys Gutiérrez, que como ustedes no sé si la conocen o saben, es una gran mujer histórica, militante y líder de la Revolución Bolivariana. Ha tenido ocupado altos cargos en el Estado y el más alto, ni más ni menos que presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y hoy está la embajadora aquí en España y les manda su saludo. Ella siempre muy comprometida con todas las causas, inclusive en una de sus tareas que les ha tocado como procuradora fue la que organizó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, y llevando adelante estas políticas de la Revolución Bolivariana para lograr la igualdad completa, que es el ideario nuestro de la Revolución Bolivariana. Como no sé si ustedes conocían que el comandante Chávez dijo que la revolución era una revolución feminista, ¿no? Que no podía hacerse una revolución socialista sin ser feminista, y le dijo a todos los hombres de Venezuela y mujeres que tenían que declararse feministas. Y si bien del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice, no es lo mismo que el deber ser sea ser feminista a que no lo sea, porque uno le puede reclamar a los compañeros, ¿verdad? Bueno, usted no se está comportando como dice, ¿no? Entonces, esa condición del ideal del militante bolivariano de ser feminista es una cuestión que nosotros tenemos que argumentar y tenemos que levantar y hacer conocer, incluso con los propios compañeros, que muchas veces, y compañeras también, que se comportan de manera contradictoria en ese y en otro aspecto, no solamente en ese aspecto, pero sí que es el deber ser de la revolución. Y de hecho nuestra revolución ha tenido la mayor cantidad de mujeres, no solo en diputadas, en la asamblea, en los ministerios. La primera almiranta jefa de las Fuerzas Armadas Nacional fue mujer, fue nuestra revolución, que es alcaldesa de Caracas. Y desde la historia misma se ha reivindicado mucho el papel de las mujeres indígenas, de las libertadoras. De hecho, mañana siempre cuando me toca el día de la violencia contra las mujeres, recuerdo que el 23 de noviembre es un aniversario del fallecimiento de Manuela Sáenz, que es una gran revolucionaria latinoamericana, nacida en Ecuador, que fue declarada comandante en la batalla de Ayacucho, coronela en la batalla de Ayacucho, que fue la que las fuerzas de Sudamérica derrotaron al Imperio Español por solicitud de Sucre a Bolívar, y que la historia le había aplicado una violencia de género terrible al eliminarla de la historia como líder revolucionaria y decir que era la amante del libertador Simón Bolívar. Era un hecho de violencia histórica de género, porque la gente no sabía que ella había combatido en la batalla de Ayacucho, sino que era la amante del libertador. Es más, cuando lo conoció el libertador Simón Bolívar, ya San Martín, el libertador de Argentina, la había condecorado como caballeresa del sol. Y así un montón de mujeres de nuestra historia. Y toda esa reivindicación simbólica de las mujeres yo creo que es muy importante, porque forma parte de lo que decía la compañera, de la cuestión cultural, de que no nos sintamos secundarias en la historia. Y quería recordar, también siempre lo recuerdo, pero no está de más, porque mucha gente no lo conoce, y es importante que todos seamos voceras y voceros de esto, que el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres se pone en homenaje a las hermanas Mirabal.
Las hermanas Mirabal eran 3 hermanas que fueron asesinadas por el dictador Trujillo. Eran 3 mujeres, en realidad eran una familia de clase media, acomodada. Eran 4 hermanas, pero las que se dedicaban a las políticas eran estas 3, Patria, Minerva y María Teresa. Y ellas, bueno, tuvieron una destacada participación en la lucha contra la dictadura de Trujillo, y pasaba también un elemento adicional que, según dice la historia, que Trujillo había querido tener una relación sentimental con María Teresa y ella lo rechazó. Entonces eso generaba un componente mayor, porque tanto el marido de María Teresa como el de la otra hermana Patria eran también luchadores revolucionarios. En un momento, cuando ellas los fueron a visitar a la cárcel a sus compañeros, al retorno las asesinaron a ellas 3 y al conductor del auto. Y entonces esto lo digo por recordar también que esa violencia contra las mujeres no es solo una violencia individual en el hogar, sino que es una violencia política. Es más, el hecho de que se haya puesto el Día Internacional de la No Violencia por un acto de violencia política contra 3 mujeres es muy significativo. Quiere decir que al sistema patriarcal, al sistema capitalista, al sistema imperialista, le molesta a las mujeres empoderadas. Si alguna vez podemos decir, como decía Chávez, para eliminar la pobreza hay que darle poder a los pobres, para eliminar la violencia de género hay que darle poder a las mujeres. Y uno ve el caso de Cristina Kirchner, cómo genera odio en las clases dominantes, hasta el punto que le quisieron meter un tiro en la cabeza, y muchos casos de mujeres con poder que no son mujeres con poder, que se ponen al servicio del poder, como la Margaret Thatcher, como Condoleezza Rice, como vos. Podemos tener muchas mujeres, como ahora se me ocurre ver los videitos de las soldadas israelíes que se burlan de las mujeres palestinas, ¿no? O sea, no una mujer que tiene poder a costa de entregarse al poder del sistema, sino las mujeres que tienen un poder revolucionario, que es el poder para mí, poder para todos los míos, digamos. Entonces, esa es la mujer contra la que se genera violencia política más fuerte, ¿no? Entonces yo quería recordar, como siempre, que el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, y hacer un homenaje a Minerva, a Patria, a María Teresa Mirabal, que las denominaban las mariposas, ¿no? Y traerles aquí a colación también por este momento de guerra que vive la humanidad. Y ustedes saben que en la guerra las primeras víctimas son las mujeres, las víctimas de la violencia machista, de las violaciones, de las muertes, del hambre. Son los sectores más vulnerables, las mujeres y los niños, ¿no? Aparte de que nosotros tenemos una situación de guerra y una situación que cada vez se ensombrece más el panorama, como que no es que vemos que retrocede los tambores de guerra, sino que van cada vez más avanzando en el mundo. Y dentro de eso, en Venezuela, en mi país, verán por el acento que yo soy originaria de Argentina, quizás se den cuenta, quizás no, pero soy venezolana. Y bueno, la revolución bolivariana tiene tanto derecho para las migrantes y los migrantes que ha puesto de diplomática a una mujer, aunque sea de origen argentino. Y entonces este otro tema que les quería traer, el bloqueo a Venezuela significó un gran hecho de violencia contra las mujeres, porque justamente con el comandante Chávez estaban generándose una situación de condición de vida, de organización popular, social, donde las mujeres siempre, ustedes cada vez que escuchen a alguien hablar de nuestra revolución dirán, las líderes de todos los consejos comunales, la mayoría de las líderes mujeres son mujeres, los trabajadores, en los barrios, en las comunidades, en las universidades. El liderazgo de las mujeres es innegable. Y con el bloqueo se generó una política donde se generó un gran hecho de violencia contra las mujeres, porque nosotras teníamos momentos que ustedes lo habrán visto, porque acá en los periódicos españoles, primera plana todo el tiempo Venezuela, ¿no? Si no hay papel higiénico, si no hay comida, cuando hay, ya no lo dicen, pero cuando no había, lo decían. Entonces, esta situación generó tener que hacer horas de cola por el acaparamiento de alimentos, el tema de no haber abastecimiento de pañales, de toallitas sanitarias, toda una violencia simbólica y material y real. Cuando hay un corte de luz, cuando hay un corte de agua, tener que ir a buscar agua, que generó un desgaste terrible en el trabajo de las mujeres. No solo tenían que hacer ya su trabajo, del trabajo doméstico, el trabajo
de la relación laboral, la militancia, más todo el tiempo dedicado al combate contra la guerra económica y el opio. Y no sé, había pañales, no había productos de primera necesidad. Todo eso generaba las colas, un aumento de la jornada de trabajo de mujeres terrible. Entonces, sin embargo, también de esa situación se salió con la conciencia de la organización y en gran parte con la organización popular, porque las cajas si ustedes han visto que se repartía alimento y todo eso, la mayoría de esas organizaciones, de esa organización popular, las mujeres estaban en la batalla de los puentes cuando se intentó agredir a Venezuela a través de Colombia. Estuvo en una, no sé si ustedes vieron por aquí, una operación que se llamó Gedeón, que fue un intento de invasión por la costa de Venezuela, donde las mujeres pescadoras fueron las que besaron que venían los marines, o sea, los soldados que venían en la operación Gedeón, los mercenarios, ¿no? En los comités de abastecimiento y producción, en definitiva de la pandemia, mujeres que iban casa por casa preguntando si teníamos los síntomas, o sea, toda la recuperación que actualmente tiene Venezuela también se puede atribuir a ese fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres. Ahora, después de las elecciones del 27 y 28 de noviembre, hubo, como ustedes saben, un desconocimiento del resultado electoral por la derecha y hubo también una nueva oleada de violencia callejera, donde también fueron víctimas principalmente las mujeres. O sea, el 29 y 30 de julio, no sé si dije, no, el 28 de julio fueron las elecciones, 29 y 30 de julio, hubo comandos fascistas pagados donde se grababan, están la mayoría grabados en Twitter diciendo te voy a matar, o sea, estaban jactándose en las redes sociales de que iban a matar, y la mayoría de las personas que estaban amenazadas en eso eran militantes de base chavistas y eran muchas de ellas mujeres. El 2 de agosto y el 3 de agosto asesinaron, y quiero recordarles aquí, a dos compañeras por ser mujeres chavistas, por ser militantes de base, a Cirila Isabel Gil y a Mayauri Coromoto Silva, que las mataron niños, casi adolescentes, financiados por la derecha, que habían puesto como objetivo destruir la organización popular, y dentro de la organización popular, como decíamos, las primeras líderes son las mujeres. Entonces nosotros tenemos ahora que trabajar mucho en Venezuela y en todo el mundo. Hemos lanzado esta iniciativa de la internacional antifascista porque justamente nosotros vemos que en el mundo de guerra, en el mundo donde avanza la derecha, los derechos de las mujeres van cada vez retrocediendo, retrocediendo por la fuerza de las armas, retrocediendo por la fuerza de la cultura, donde tenemos una propaganda y una música y un aparato de entretenimiento y unas redes sociales donde los algoritmos cada vez más, los bots y todas estas situaciones, todas estas cuestiones para popularizar algo en las redes sociales son de contenido machista y violento contra las mujeres, y ridiculizan al feminismo y ridiculizan a las mujeres empoderadas. Está cada vez más reaccionario todo el mensaje que se a través de las redes sociales se viraliza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar una tarea cultural, una tarea simbólica, una tarea política, pedagógica, y tenemos que sobre todo organizarnos y unirnos. Eso yo creo que es la clave, porque esta lucha no puede ser individual, sino tiene que ser colectiva. Bueno, muchas gracias, Mónica. Me llamo Araceli, soy la madrina de ella, política y rebelde. Bueno, de entrada quiero pedir perdón si hay aquí alguna persona que se dedique a temas, que sea médico, que sea investigadora, investigador, porque me voy a meter en un meollo de 3 pares de narices, pero lo voy a hacer sin ningún problema. Me pidió Ani que si podía, por mediación de mi hijo, contactar con alguna investigadora. Es verdad que esa gente tiene unos horarios y unos desórdenes bastante considerables, y yo le dije, pues mira, no, pero no te importe que yo voy a suplirlas. Y además tenía ganas de sacar esto.
Lógicamente por lo poco que acabo de avanzar, habéis averiguado que tengo a alguien cercano a mí que se dedica a la ciencia. Pues bien, sí, tengo a mi hijo, es científico. Entonces, mi hijo son de los de... El daño que ha hecho españoles por el mundo, madrileños por el mundo, ha hecho un daño bestial. Exactamente igual que las películas de Hollywood con la ganancia de guerras de Estados Unidos. Pues exactamente igual, distorsiona la realidad. Hace dos o tres años estuvo aquí una compañera, que sí que era científica ella, y hablaba pues de las cosas más o menos muy básicas en relación a cómo se mueven dentro de ellos, de derechos, de guarderías, de tal, pero la cosa es más profunda que eso. Por eso, y ahí es donde yo quiero profundizar, porque evidentemente hablo porque hemos tenido un conflicto con una universidad inglesa, con la Comunidad Europea que está de por medio, o sea, hay una serie de, como tres mundos distintos en un fregado gordo, por el tema de cómo actúan las universidades, estas que tienen tanto renombre, gracias a los premios Nobel y todas esas cosas que habría que revisarlo todo, porque la señora Marie Curie fue la única mujer y la única que tiene 2 premios Nobel, no tiene ningún tío. Al pan pan y al vino vino. Así es. Pero luego tenemos otra investigadora de otra universidad muy importante de Londres, que en el año 62 se dio el premio Nobel a dos colegas, que estaban los tres haciendo un estudio sobre algo que dieron con ello. Dieron con ello gracias a las aportaciones de esa señora. Y a esa señora la dejaron aislada. No solo la dejaron aislada, que no se la nombró, que no se la dio el premio Nobel a ella, la anularon por completo, sino que estaba abocada a estar en un... Como las películas estas de Harry Potter, ese palacio oscuro por debajo, bueno, pues en la parte más oscura de la universidad, con menos luz, en un zulo. Bueno, la señora murió de cáncer muy joven, y como no se da el premio Nobel a título póstumo, pues la señora rectificaron, con los años rectificaron, pero no valió de nada. Porque que se rectifique después de muerta la señora, y como no hay derecho a tener el premio Nobel después de muerto, pues la cagada estaba hecha. Estos señores tienen grandes centros de investigación a su nombre, además punteros a nivel mundial. Pues os voy a contar en qué consisten estos centros punteros a golpe de dinero. La ciencia es a golpe de dinero. Llegan a un nivel los científicos que ya que han escalado, que la mayoría de las veces los que escalan es porque están arramplando con la ley intelectual de todos los que trabajan para él. Y suelen ser capataces con fusta. Y ya no te digo si son mujeres. Si son mujeres ya es una cosa de un grupo. En el grupo este que estaba mi hijo, pues si había, por ejemplo, 8 o 10 mujeres, había 3 hombres o 4 hombres. Tenía el palmero fijo. Tenía un palmero fijo, que era un inútil, pero era palmero y fijo. Y entonces el tío, era un grupo bastante amplio dentro de la universidad. Y en menos de un año se cargó a 5 mujeres. Cuando empezó la guerra de Ucrania y Rusia, el tío empezó antes. Enfrentó a una ucraniana y a una rusa, que se llevaban divinamente ellas. Bueno, pues el tema de la ciencia, por mediación del estúpido ese, se las cargó a las 2. Pero además era un misógeno, era un señor que tenía un lenguaje, hablaba en su dialecto, creído que no lo iban a entender, con el palmero fijo, y las ofensas hacia ellas eran tremendas. Eran insultos, pero de lo más ordinario, vamos, de chabacano, soez, o sea, una cosa esperpéntica. Y el tío se jactaba de que terminaba mandándolas al departamento de psiquiatría, las daban la baja, y las señoras, es verdad, que terminaban con un trastorno psiquiátrico considerable. En la ciencia hay muchísima gente afectada. O sea, es un problema. Es un problema que organismos tan importantes, con un peso, claro, ya estamos viendo los renombres de esas universidades. Estoy hablando en este caso de una universidad inglesa, pero es que el señor Boris Johnson ha salido de esas universidades de primer orden. Y mirar qué tiparraco. Es un señor que lo único que hace es ser un lobista de la guerra. Es lo único que hace.
Ese es su papel en la vida. Bueno, es periodista, simple y llanamente, por mucha universidad potente que tenga a sus espaldas y por mucho gente de poder económico que sea su familia. El tío es un gañán, como se dice en mi pueblo, y como se dice aquí en Madrid, pero en toda regla. Bueno, pues yo cuando empezamos a tener y me veo involucrada en esto porque yo animé a mi hijo a denunciar. Que me importaba 3 cojones, lo digo así, si la universidad era inglesa o era irlandesa o 3 nacionalidades más. Que implicara, porque esa es otra, la ciencia se pueden tirar muchos años con un ninguneo como consecuencia del negocio que hay del dinero, el fondo que hay del dinero ahí. Lo primero es que siempre hay fundaciones, o sea, es a golpe de fundaciones. Por ejemplo, mi hijo estuvo allí con la Marie Curie, en Londres. Y de lo que se pretendía, después del conflicto con este señor, el señor del dialecto, que le entendía a mi hijo perfectísimamente, pues lo que pretendía era arruinarle los 2 años que estuvo allí. 2 años en una carrera científica es muchísimo. En ese periodo de tiempo tenía mi hijo que preparar a esas doctoras, como él era doctor ya, las tenía que preparar a ellas. Y vio que las humillaba. Él no estaba bajo la economía de esa universidad, estaba bajo lo que era su beca. Y bueno, pues él vio cosas muy anormales, esos insultos, esa forma, y el tío, y ya os digo que jactándose de que terminaban con trastornos mentales, que es verdad que terminaban, y terminaban con las carreras. Después de años de estudios, esas señoras, pero también se cargó a tíos. No es que se cargaran, es como dice ella, esto no es un tema de mujeres y hombres, es en global. Es el poder económico de ellos contra todos nosotros. Como no nos demos cuenta de eso, vamos muy mal. Por separado nos la vamos a pegar. La cuestión está que cuando a un becario una fundación de estas le paga, pongamos que le pague 80.000 euros, pongamos. Bueno, pues la universidad se puede llevar 200.000. Pero es que el supervisor, se puede llevar 50.000, así de la. Todo es dinero, y el del premio Nobel que se chupó la parte intelectual de la compañera, pues tiene el Francis Crick, que está allí en Inglaterra, en Londres, es puntero a golpe de pagar. No es que sean los mejores, es que es pagar. Volvemos a lo de siempre, es pagar. Como todo en la vida, todo lo que se sale, que está privatizado. Cuando hablamos de esas universidades que se pagan 70, 80.000 dólares, libras, lo que sea, que son elitistas, es pagar. ¿Por qué a este señor le sostiene la universidad, al psicópata ese? Porque es un lobista del dinero, porque recauda dinero para la universidad. Y le pasan por alto todas las barbaridades que ese señor haga. Porque, lógicamente, la universidad debe entender que si había 8 mujeres, pongamos por caso, y se ha quitado en 6 o 8 meses, se ha quitado a 5 del medio, y todas dadas de baja por la misma razón, pues tendrían que estar evaluando qué está pasando en ese laboratorio. Pues no se evalúa. Sencillamente se van. Pero es que el señor abre frentes con China, abre frentes con Rumanía, abre frentes con Alemania. O sea, es que el grupo era inmenso, y la mitad de ellos liquidados, pero de un plumazo, liquidados mentalmente. Luego a los que se recupera se puede intentar meter por aquí por allí, si es que pueden, pero que si después de que te metes en 30 y tantos años y que llevas no sé cuántos años estudiando y llega un psicópata de estos y te arruina la asistencia, pues es lamentable, pero muy lamentable. Y la realidad es que yo creo que las científicas, cuando empiezan a adquirir una posición, cuando son funcionarias, solo el funcionariado les da paz, una paz relativa, pero se pueden tirar años. ¿Qué ocurre eso? ¿Quiénes son funcionarios? En este país, pero no en Inglaterra, no en Estados Unidos. Nunca llegan a ser funcionarios. Pueden estar años y de un día para otro puedes ir a la calle. O sea, eso es para la importancia, porque esa es otra. Las universidades aquí están en peligro, pero en un peligro inminente,
Está la señora de la Comunidad de Madrid, tiene una deuda contraída, lo digo porque es que mi hijo está en una de ellas, ¿eh? Y tienen una deuda contraída con las universidades tremendas, pero tremendas, de que no se puede pagar la calefacción en invierno, porque ya no hay, en verano que os marchéis antes, que se tienen las cosas para mantener lo que tienen ellos allí, pero vais porque el aire acondicionado no... Y los rectores no protestan, los rectores están solo para atender a la mujer a la Comunidad de Madrid y si la señora Begoña tiene un pufo con la universidad. La realidad es que está dejando de pagar a las universidades, se las está cargando. Y es más, hay un alto índice de gente que está yendo ya a las universidades privadas, que de entrada, me refiero de gente obrera. De gente obrera, O sea, volvemos otra vez con el tema sanitario, de si me hago yo un apartadito y me pago un segurito por si acaso. Bueno, pues ya estamos haciendo, ya está ocurriendo eso con la universidad. Y cuando eso ocurra, tampoco ha servido mucho que nuestros hijos terminen teniendo una posición mejor que la que yo tuve, porque yo cuando veo cómo se los devoran, pues me da 3 patadas en la barriga. Y yo cuando le dije a mi hijo, hay que ir a por ellos, hay que implicar a la Comunidad Europea, y lo hemos hecho. Hay que implicar a la fundación que te dio la beca, hay que enojarlos, pero porque no se puede. La gente no sabe dónde acudir. Y le hemos torcido el brazo. Pero las amenazas eran bestiales. La amenaza, porque los ingleses son muy amenazantes. Es una cosa, son lo peor. Cuando esta mujer hablaba del tema de las mujeres bueno, en el puente. Bueno, no, ¿de qué puente? En el puente, ¿no? Sí, no, bueno, me iba por otra cosa y se me ha ido el salto al cielo. La cuestión está que es muy serio la situación, y creo que yo que vengo de, pues como la mayoría de los que estáis aquí, pues de familias de inmigrantes, de Andalucía, de Extremadura, familias numerosas que no tuvimos oportunidades y nos tragamos todo el sistema del régimen, cuando rompimos un poquito la regla, porque yo ya decidí que no tenía 9 hijos como mi madre, que con uno ya me bastaba. A veces me pienso si hasta ese uno me lo podía haber ahorrado, en el sentido de ver lo que está ocurriendo, pero ya está. La cuestión está que os espabilan, porque yo veo que tampoco hay espabile por parte de... Se aprovechan de las nacionalidades, de que en ese mundillo te juntan 10 nacionalidades distintas, con gente que llega de uno con una beca de tal, el otro con una beca de cual, y no saben. Pero yo le dije a mi hijo, cuando me contaba lo de estas mujeres, digo, vamos a ver, digo, ¿por qué no van a la embajada? Las embajadas están para molestar, no están solo para que acudan para el niño que se cargó del actor en Tailandia, o están para lo que están. Si está siendo oprimida, pero ¿qué ocurre? Que también estamos hablando de sociedades muy distintas, porque tampoco el patrón es el nuestro. Los chinos tienen una forma de entender la vida muy distinta a la nuestra. Los taiwaneses igual. Cuando tú te ves una mezcla de gente tan dispar, pues es muy complejo y sobre todo no saben a dónde acudir. Yo creo que hay un problema muy serio porque estamos hablando que es gente de un sector muy importante en la vida, los investigadores. El señor Trump, le estamos viendo que le suda la ciencia, y ha hecho mención al proyecto Manhattan. Tiene cojones el caballero. O sea, a volver al proyecto Manhattan, que es la bomba atómica. O sea, solo se acuerda de la ciencia para la bomba atómica. Lo digo porque como mi hijo también estuvo en Colombia, pues conocí yo el edificio donde se proyectó lo de la bomba atómica. O sea, vamos en una dirección, nos van a dar por todos los lados. En el tema de la mujer, esta mujer ha hecho el comentario de las hermanas de estas de Mirabal. Bueno, pues ayer un compañero peruano, que has dicho que no había ninguna peruana, ¿no? No han venido. Bueno, pues mira, yo voy a dar este dato porque a lo mejor que están muy liadas por esa cuestión. Ayer un compañero peruano, ha habido una huelga de 3 días en Perú, una huelga bastante importante, sobre todo de
del tema de camioneros, en fin, de servicios de esos, y comentó que habían matado en los días de huelga a 2 hermanas que eran bastante, o sea, que se habían movido mucho en la huelga y habían aparecido en maletas descuartizadas. Las ha matado la señora Dina Boluarte, porque es ella la que da las órdenes. O sea que a las 3 hermanas le sumamos 2 más, que han muerto por temas políticos. O sea, es triste, es una realidad muy triste, pero es lo que tenemos. Y bueno, pues nada, dejo tiempo a otros. Que es Muchas gracias por el Uy, perdón. Tania. Y Lilian. Sí. Me voy a cortar. Vale, voy a cortar agua. Bueno, ya sabéis que como esto es un acto internacional, pues claro, vamos a pasar la frontera un poquito, ¿vale? Pasar en todos los países. Bueno, cuando quieras, Andrea. Sí. Bueno, yo soy Lilian, yo soy brasileña, yo pertenezco a la Asociación de Mujeres Brasil-España y también al Partido de los Trabajadores de Brasil. Quería agradecer a él por invitarnos. La verdad que siempre que vengo aquí, siempre encuentro gente que me fascina, ¿sabes? Porque es gente que tú dices, madre mía, ¿dónde estaba? ¿No? y bueno, son iguales, ¿no? Gente que piensa y que actúa. A mí bueno, el tema es súper peleagudo, amplio, y tenemos poco tiempo para hablar, entonces yo me he concentrado en un tema que aparentemente es bastante soft, pero no lo es. Que se trata de la violencia psicológica. Bueno, nosotros en Brasil, bueno, ni voy a comentar los números porque es abrumador, pero nosotros en Brasil, cuando tuvimos nuestro primer mandato, ¿no?, del presidente Lula, hemos creado una ley de defensa de la mujer que se llama Ley María da Penha. Entonces, toda esa ley ha sido creada, obviamente, por todos los problemas que tenemos con la violencia ahí en Brasil, y de una manera a amparar de alguna forma las mujeres que son maltratadas, ¿no? Y con eso se crearon varias comisarías donde teníamos mujeres comisarias, ¿no?, para recibir a esas mujeres y escucharlas y hacer las demandas debidamente. Se creó unas casas de acogida porque obviamente una mujer que va a la comisaría demandar a su marido o su pareja o con persona que vive, no puede volver a casa, porque si ella va a volver a casa y el hombre tiene una demanda encima, la va a matar. Entonces se creó esas casas de acogida para que esas mujeres que hicieron la demanda tuvieran donde estar con sus hijos, ¿no? Pasa que obviamente cuando vino el gobierno de Bolsonaro, eso fue lo primero que se cayó, ¿no? Las casas de la mujer desaparecieron, y bueno, habéis visto vosotros mismos por todos los medios lo que era Bolsonaro con las mujeres, ¿no? Entonces hubo un retroceso bastante grande y un aumento bastante grande también de la violencia contra la mujer durante esos años, ¿no? Ahora que estamos de vuelta, entonces hemos rescatado toda esa estructura que se había sido creada anteriormente y estamos añadiendo poco a poco, actualizando, vamos a decir así, la ley, ¿no? Porque al fin y al cabo las cosas van ocurriendo, van surgiendo otros temas y el tema de la violencia psicológica es un tema que ha sido añadido a través del artículo 146b del Código Penal el año pasado.
Entonces quería hablar un poquito con vosotros sobre ese tema. Entonces, según la ley María de Peña, es violencia psicológica todo y cualquier acto que cause daño emocional de la mujer, que perjudique y perturbe su pleno desarrollo o que pretenda degradar, controlar sus acciones y ridicularizar sus creencias, decisiones o comportamiento. Y son considerados actos de violencia psicológica las amenazas, las manipulaciones, los chantajes, las humillaciones, los insultos, la persecución, el ninguneo, el control de su ir y venir. El objetivo de la violencia psicológica nada más es que causar la dependencia de la mujer al marido, a la pareja, ¿no? Hacer que ella depende de su validación para lo que sea, ¿no? Anteponiéndole a él, a la familia, a los amigos, al entorno social, y de esta manera va filtrando su autoestima y la va alejando cada vez más de lo que es la realidad. Y obviamente la violencia psicológica, ella siempre antecede la violencia física. Por eso es bastante importante, porque es una manera de poder evitar que se vaya a más, ¿no? La ley tiene ese objetivo principalmente. Y la violencia también está vinculada a violencia psicológica, también está vinculada a violencia patrimonial. Obviamente, por ejemplo, cuando las mujeres van a las comisarías, no tienen ni idea de lo que sea, de lo que están pasando. Obviamente la cultura nuestra, que es tan machista, dentro del propio seno de la familia, ¿no? O de su entorno, ve esto como, son celos lo que tiene, ¿no? O, estaba borracho, ¿sabes? Espera que se le pase y intenta amenizarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que va minando, ¿no? Porque no tiene el apoyo ni de su propia familia. Entonces, vinculada a esa violencia psicológica, también hay la violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque él controla, ¿no? Obviamente él intenta controlar los bienes, intenta controlar las cuentas bancarias, intenta controlar sus documentos muchas veces, daña lo que ella estima o deja de pagar la pensión de sus hijos. Entonces, todo eso, obviamente, la hace cada vez más dependiente de él, ¿no? Y muchas veces preguntamos, ¿no? ¿Cómo que no se da cuenta, ¿no? Como que la mujer está tan claro, está tan obvio, si todos están viendo, todos lo están percibiendo, ¿cómo que ella no lo ve? No lo ve, y es bastante lógico porque no lo ve. Según la Organización Mundial de Salud, hay 3 tipos de traumas distintos: el trauma físico, el psicológico y el causado por el miedo y el control. Cuando nuestro cerebro, independiente de que seamos hombres o mujeres, está siempre en constante desarrollo, ¿no? Y responde a los estímulos de las experiencias que vivimos. La violencia, ela altera la función del cerebro. Cuando, por ejemplo, tú recibes el cerebro humano, él considera una amenaza como una violencia real, ¿no? Entonces, cuando tú recibes una amenaza, el córtex frontal él se activa y, por ejemplo, cuando el hombre dice, ya verás lo que te voy a hacer, inmediatamente el cerebro va a echar cortisol y adrenalina. ¿Por qué? Porque esas son las sustancias de la huida, de la lucha o de la inmovilización, ¿no? Y eso independiente de que seamos hombres o mujeres. Entonces tú imaginas unos niños o una mujer que a diario está recibiendo esa amenaza. Su cuerpo
es una bomba de cortisol y de adrenalina. Y eso, a las largas, va generando enfermedades, ¿no? Enfermedades como la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios, los trastornos de intestino, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, dolores crónicos y alteraciones inmunológicas. Las alteraciones también ocurren a nivel comportamental y cognitivo, ocasionando inhibición, dificultad en monitorear errores, dificultad de concentración, de planeamiento, de razonamiento flexible, de seguir reglas, llevando muchas veces al suicidio. Entonces, es decir, por eso ella no consigue salir del agujero que está, porque no consigue razonar adecuadamente. Y a la diferencia de la violencia física, esa ley tiene un atributo que ella quita la vinculación entre la causalidad y los efectos directos e indirectos, porque, por ejemplo, cuando el tío te da un golpe, ¿no? Te deja un moratón, te rompe el brazo, eso, la causa y el efecto se ve, es tangible, ¿no? Pero en el caso de la violencia psicológica, si tú vas al médico con un cáncer, nunca, jamás el médico va a vincular esto a un maltrato. Entonces no hay tangible. Entonces lo que esa ley ha hecho es justo de desvincular esa causa esa vinculación de causa-efecto. Entonces cuando la mujer simplemente existe un riesgo de que sea maltratada, ella ni hace falta que se vaya a la comisaría a interponer una demanda, simplemente puede buscar un abogado, ir al juez y pedir alejamiento. Entonces, ¿por qué también? ¿Por qué esto? Porque muchas de las veces la mujer no quiere que el hombre vaya a la cárcel, porque es el padre de sus hijos. Entonces ella simplemente quiere que le deje en paz. Entonces, ella tiene esa protección, pide el alejamiento del tío y no tiene la obligación de interponer la demanda si no quiere. ¿No? Si quiere, sí, pero obviamente hay que entender esto, que esto es una medida cautelar, ¿no? Por ejemplo, si existe un proceso penal, ya funcionaría de otra manera. Y una cosa también que es bastante interesante, y esto es súper importante porque ahí, si por ejemplo en tu ciudad no hay una comisaría de la mujer, tú tienes que ir a una comisaría normal, ¿no? O simplemente estás sometida a un juez hombre. Para que el juez rechace esa solicitud de alejamiento, él tiene que probar que no hay riesgo. Entonces, tiene que hacer un escrito diciendo, no rechazo la orden de la solicitud porque no hay riesgo. Entonces, él será responsable si algo pasa con esta mujer. Entonces, es bastante interesante. Es un avance, ¿no? Pero aún bastante tímido. Visto que también esto, como decía Mónica, creo, ¿no? Que eso no tiene clase, ¿no? No tiene clase, eso está, la violencia ocurre por todos los lados, la mayoría de la gente dentro de la propia casa. Pero lo que pasa es que la factura pagamos todos nosotros, porque por ejemplo, cuando esa mujer que trabaja o los niños que van a crecer y van a trabajar, ellos van a tener ya esa disfunción, no diría esa disfunción, que a lo mejor puede ser, pero tendrá todos esos problemas cognitivos, ¿no? Que van a influenciar en su trayectoria profesional. Entonces tú puedes estar siendo
pasando por una cirugía de un médico que no se puede concentrar y te deja una gasa dentro o un bisturí, o tú estás siendo conducida por un chofer que no consigue darse cuenta de todo lo que está a su alrededor, porque también tiene esa función. Entonces, es un riesgo para todos, ¿no? Pasa factura para toda la sociedad. Entonces, yo creo que a mí me gustaría, pero antes de una cosa también quería añadir que yo creo que fue a mí que preguntó, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque pueden, lo hacen porque se les permite. Es totalmente una cuestión de poder, no es otra cosa, porque eso ya, por ejemplo, desde un punto de vista más personal mío, de mi vivencia, ¿no? Llevo aquí en España 23 años, siempre he trabajado en un sector bastante masculino, que es el sector de logística, y nunca tuve ningún problema, excepto cuando era una cuestión de poder, excepto cuando me ascendían o cuando yo tenía un puesto que era superior a algunos compañeros. Entonces, es únicamente una cuestión de poder. Entonces, muchas veces me había acosado, ¿no? de hombres súper grandes y venía a echar pechugas, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Pero yo creo que ahí está, no les podemos permitir, es simple así, ¿sabes? No va más allá de donde yo te voy a dejar, ¿sabes? Y eso sí te amenaza, lo que sea. Alza la voz para decir basta. No, claro, a la comisaría, vamos, ¿sabes? Así de sencillo, ¿sabes? Entonces, me gustaría que os marcharan a casa hoy reflexionando sobre la amplitud, ¿no? de esa violencia, también pensando, por ejemplo, soluciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sería una cosa muy importante, por ejemplo, que tuviera en las escuelas primarias una asignatura de inteligencia emocional, porque muchos niños vienen ya con daños, ¿no? Y simplemente se les pasa la regla, les empujan para lo que sea, y claro, y eso a largas pasa factura, ¿no? Igual, la asistencia psicológica en la salud pública tenía que ser de mejor calidad, y también creo que una cosa que sería muy útil que nuestros candidatos a dirigentes pasasen por un examen psicológico, porque hay gente que está muy loca. Bueno, muchas gracias, Liliana, sobre todo por el esfuerzo que haces en explicárnoslos en castellano, ¿vale, compañera? Bueno, nuestra última interviniente nos va a hablar sobre el sufrimiento en el campo sanitario. Pásame ese. Entonces, compañera, este libro es muy importante. Espérate. Claro, es muy importante que adquiráis un ejemplar si queréis, claro, yo no os obligo, porque aquí este libro nos habla sobre la virulencia del coronavirus, no del coronavirus en sí, sino de la violencia de las sanitarias en el coronavirus. Es apoyo a todas las mujeres sanitarias, ya sean matronas, ya sean médicos, ya sea... ¿De acuerdo? Y aquí la compañera está para contarnos más sobre su libro, que lo ha escrito ella. Y algunas cosas Preséntate, más. y algunas cosas más. Algunas cosas más que sí que me gustaría comentar, porque cuando... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí y agradecer al garaje que me ha invitado para hablar. Bueno, pues hoy que estamos en torno al 25N. Gracias. Y bueno, en primer lugar yo quería acordarme, ya que tengo aquí este foro,
de la clase trabajadora valenciana que está sufriendo lo indecible y que están ahí en silencio, que solamente salen los canallas que han permitido que haya habido este desastre. Lo siento, me sale esta vena política, no lo puedo remediar. No, sí, aquí... Y sobre todo todo es muy político, yo creo que la que más defiende la cultura es... Lo personal es político. Y quisiera, bueno, pues eso, pues desde aquí todo mi cariño. Yo mañana además voy a ir a unas labores de limpieza, mañana al amanecer me voy a Valencia y vuelvo el domingo, pues eso, pues para estar haciendo lo que haga falta, lo que me manden y ya está. Y quiero, bueno, pues eso, y esas madres que han perdido a sus hijos, a sus niños, ¿no? Después de haberlos parido y después de haberlos tenido, este dolor tan grandísimo no creo que se pueda jamás recompensar con absolutamente nada. Quería también acordarme de Palestina, que, en fin, tenemos aquí un desastre humanitario que parece que ha venido de fuera, no sé, de Marte o de algún planeta, ha acontecido, y ahí, bueno, pues estamos viendo en directo un genocidio en el que las mujeres, como decía alguna compañera que me ha precedido, son las primeras damnificadas. La pobreza que conlleva todo eso, la pobreza y la miseria humana, ¿no? que tenemos. Y bueno, y decir que me ha encantado que esté aquí una diplomática de la Embajada de Venezuela, viva Venezuela, el gobierno de Venezuela y la lucha que tiene. O sea, para mí, toda mi admiración allá cada uno. Yo, a ver, soy muy directa y sincera, porque no soy políticamente, debía ser correcta, pero no, ¿sabes? Igual hay cosas que digo pero no es que me guste polemizar, pero me gusta decir las cosas como son, como las pienso, como las analizo, porque analizo todo lo que nos rodea por la cuenta que nos trae o por la cuenta que me trae, analizo e intento diagnosticar después de ese análisis. Llámese marxista, llámese lo que quiera, pero las cosas hay que nombrarlas, porque si no, parece que no existen. Entonces, bueno, con todo esto, con todo lo que he escuchado a las compañeras, que me han encantado, o sea, todas sus aportaciones, yo pienso que todo esto está cubierto con el marco del Estado burgués en el que vivimos todos los países occidentales, que parece que somos el ombligo del mundo, el lugar, el paraíso de Dios, y como que lo demás no existe, y bajo ese paradigma se mide todo lo demás, ¿no? Sobre el hombre heterosexual, burgués, blanco, y sobre sus leyes nos regimos el resto, nos regimos la clase trabajadora, y se rigen los hombres sobre las mujeres también. Entonces, todo eso que muchas veces, que yo sé que choca, ¿no? Aquello de los derechos humanos entran en colisión con los derechos proletarios. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se han construido a través de la burguesía, ¿no? De los intereses de la burguesía, de las clases dominantes, de las clases que nos aplastan a las mujeres, de las clases que nos dicen que las mujeres tenemos que parir, que las mujeres bueno, pues tenemos menos derechos, el derecho reproductivo está absolutamente manipulado, y pues hace a lo mejor 50 años las mujeres tenían 9 hijos, como ha dicho la compañera, porque era eso, ¿no? Ese era el planteamiento, y ahora pues es que no se pueden tener ni hijos, ¿no? Y a lo mejor hay mujeres que les apetece tener hijos. Es imposible, porque el sistema capitalista te expulsa a la clase trabajadora. Entonces, bueno, pues nos quedamos ahí, los hombres en primer lugar y las mujeres subordinadas, a rebufo siempre de los hombres. Yo siento que aquí hay hombres que han venido, pero bueno, como soy un acto feminista y internacionalista también, las las migrantes son el futuro de España. Eso es, pues los hijos de los siento migrantes. por la parte de mis ataques hacia los varones, porque son responsables de que durante toda la vida nosotras
hemos sido personas de segunda clase, donde nuestro pensamiento es como de menos calidad, ¿no? También lo decía la compañera con los premios Nobel, que los premios Nobel los podemos tirar a la basura todos, en su mayoría. Rigoberta Menchú, Obama. Bueno, Obama le podemos tirar. No, Rigoberta Menchú la podemos salvar, ¿eh? La compañera. Sí, claro. Y la que tú has mencionado, ¿no? Pero poco más, o sea, porque eso también son premios de las clases dominantes, o sea, todo eso es de las clases dominantes, que ahí, casualmente, pues es que casi no hay africanos. No sé si Nagui Mahfouz, que es etíope, no sé si se ha muerto ya el hombre, un escritor, fue premio Nobel. ¿Sigue vivo? No lo sé. Pero, bueno, pero como cosas así de, bueno, este año va a tocar, venga, vamos a darle, como si no existiera el resto del mundo, como si, pues eso, es que nos regimos, o sea, como que el mundo se rige en los parámetros occidentales y burgueses, siendo todos clases proletarias. Y lo peor es que, pues muchas veces, las clases proletarias también seguimos y intentamos seguir ese halo, ¿no? Aquí entra pues el tema de la vivienda, el tema de la segunda vivienda, que uno se cree que es clase media y va a poner en alquiler su otra vivienda a alguien que es todavía más pobre que tú. Para eso tenemos a las personas migrantes, para que nos cuiden a nuestros ancianos. Claro, para eso hay personas de segunda clase y mujeres. En fin, que es todo un engranaje que viene estipulado desde arriba, y entonces hay que extraer todo eso para no equivocarnos. Decía la compañera que la primera interviniente, que estábamos en la búsqueda de la igualdad, pero es que nos pasa igual que con el marco este de los derechos humanos y el marco burgués. La igualdad, que nos tenemos que igualar a los hombres, porque los parámetros que tenemos son los de los hombres, y en esa carrera hemos estado cantidad de mujeres desde la incorporación de la mujer al trabajo, desde que la mujer empezó a tomar anticonceptivos, que solamente son para mujeres, mayoritariamente, por cierto, hablando de todo un poco, bueno, es que son cantidad de temas. Bueno, pues el control reproductivo cayó en manos de las mujeres, y entonces nos hemos ido igualando a los hombres, pero todo esto, toda esta maquinaria está para llegar hasta donde están los hombres, no para tener nuestros propios derechos con nuestras condiciones. Si somos las que nos reproducimos, si somos las que parimos, pues tendrá que bajarse el mundo a donde estamos nosotras. Si es que eso se considera bajar, tendrá que adaptarse a nuestras condiciones. Por ejemplo, a mí me parecen, y me perdonen, la gente de izquierdas, las leyes de igualdad, de supuesta igualdad, para que los hombres tengan el mismo tiempo de permiso paternal que las mujeres, pues hombre, no, porque es que resulta que no es lo mismo pasar un embarazo, lo puedo asegurar, o sea, todas las mujeres que hayan pasado un embarazo, no es lo mismo que estar así tal cual, como estoy yo ahora, pues no es lo mismo, no es lo mismo parir, las secuelas que tiene un parto, que de eso poco se habla, poco se habla de la violencia obstétrica, que a cuánta nos han pasado miles de cosas, con lo que, porque nosotras no tenemos ni voz ni voto. No sé qué, a día de hoy, no sé en qué cabeza, me van a perdonar, puede parecer una barbaridad, pero este es mi pensamiento y lo suelto. ¿En qué cabeza, en qué momento a un hombre que estudia medicina se le ocurre hacer la especialidad de ginecología? A mí me resulta violento que sea un ginecólogo, da igual, para mí no, puede ser un hombre de ciencia, pero tiene muchas especialidades, no justamente en lo más íntimo de las mujeres. Eso de entrada. Dentro de todas las violencias que sufrimos, que puede parecer una cosa secundaria, una cosa, bueno, mujer, a mí siempre me dicen que soy muy exagerada, bueno, pero eso tampoco, a ver, porque hay de todo, siempre hay de todo. ¿Cómo que siempre hay de todo? Pues no, porque si tiramos de las estadísticas, la cantidad de mujeres que se han sentido mal o que se han sentido violentadas por un hombre que les ha explorado. ¿Por qué no podemos hablar de eso? Es que además con esto ya me da pie
bueno, pues para hablar de los vientres de alquiler, de cantidad de cosas que tenemos, a las que tienen que someterse las mujeres al servicio de los hombres, sobre todo de los hombres de clase alta, al servicio de las parejas masculinas, cuidado, que son principalmente quienes más demandan los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler es violencia contra las mujeres pobres, empobrecidas. Es una violencia estructural, o sea, porque es que además, como estamos en el mundo del neoliberalismo, en el mundo del posmodernismo, tiene que darse tiempo. Ah, vale. Y en el mundo de, bueno, pues estar al último grito, que es el deseo individual de lo que a mí me apetece, lo que yo quiero, porque ni se tiene un derecho a ser padres y madres, no es un derecho. Eso que nos quede meridianamente claro. Se puede desear tener hijos, y si los puedes tener, bien, y si no los puedes tener, pues es que no los puedes tener. O sea, es que no puedes forzar a otra mujer a padecer tu maternidad, la maternidad que tú no puedes. Y eso normalmente quienes lo demandan son hombres, casualmente. Al igual, y esto es muy polémico, pero para mí también es violencia, es aquello nuevo ya, que es el último grito, que si no pareces inclusive, sino que es que estás siendo nazi, como me han dicho muchas veces, soy nazi, no sé, porque todavía yo no he hecho jabón con nadie, ni nada, no lo he metido en ninguna cama de gas, luego he hecho jabón, pero aquello de que ya nos tenemos que preguntar, fijaos si es violento, nos tenemos que preguntar qué es ser una mujer. ¿Qué es ser una mujer? Porque ahora no lo puedes mencionar. Cuidado, o sea, estamos ante el 25N y hay organizaciones, que yo lo he visto, organizaciones, sindicatos y otras organizaciones que van a hacer actos para el Día de la Violencia contra las Mujeres Trans. O sea, como no tenemos... ¿qué estadística habían hecho de mujeres asesinadas en 80 y algo ha dicho, ¿no? 80 y tantas mil? En España 82 de este año, en lo que va de año. En el mundo. En el mundo 49.000 por sus parejas y familia y 89.000 en total. Así, como, bueno, así a bote pronto, y eso es lo que se ha dado a conocer. Una cada 10 minutos, quiero decir que ahora en lo que llevamos de este acto irán 10 o 12 mujeres asesinadas en el mundo. Claro, por eso. Pero, sin embargo, hacen un acto para eso, que será otro tipo de violencia, pero no violencia contra la mujer, será, bueno, pues en fin, gente que es violenta, que es violenta. Entonces, eso es una cosa que, ya, voy a hablar del libro. Bueno, como veis, es que yo... Hombre, yo sí, os dejo el mismo tiempo a todas para que no me parezca, lo que pasa es que... Yo con el libro, para ir al grano... ¿Sufriste una violencia? Sí. A ver, yo soy sanitaria en el Hospital 12 de Octubre, donde trabajo desde hace muchos años, y cuando llegó la pandemia, pues, ¿quiénes estábamos ahí sosteniendo el sistema? Principalmente mujeres que son quienes trabajan en la sanidad pública en el tema de cuidados, como bien sabréis, personal de enfermería, personal de limpieza, celadoras, que son ahí invisibles, son un colectivo que se relaciona mucho con la fuerza física, pero en su mayoría son celadoras, que eso son técnicas, no es fuerza, es técnica. Y fuimos quienes estuvimos ahí, quienes más nos contagiamos, vamos, yo me contagié a la primera de cambio, y que nos estuvimos ahí aguantando carros y carretas para que, bueno, porque yo cuento aquí todos los 50 días, pero no es un libro testimonio, por así decirlo, no al uso, es una crítica política, social contra el sistema que estábamos, sobre todo con la Comunidad de Madrid, que nos abandonó por completo. Que luego, bueno, es muy doloroso porque luego ha ganado varias elecciones por mayoría absolutísima, como si no hubiera pasado nada, y seguramente con el voto de mis compañeras, porque el personal sanitario solamente se moviliza cuando lo está pasando profundamente mal. ¿Por qué? Porque no hacen análisis de cómo es el resto de la sociedad y por qué estamos así, por qué mis compañeras, por cierto, un sector muy medicalizado, como trabajamos en la sanidad, nosotras mismas
somníferos, allí toma todo el mundo toma pastillas para dormir, porque es que si no, no se puede compatibilizar, imaginaos, esto es el sistema capitalista, ¿cómo estamos? Para poder luego, porque por la tarde se tiene la segunda jornada, o sea, llegamos, o por la mañana, o sea, la comida, los niños, las extraescolares, la cena, los baños, no sé qué, eso es como, bueno, se da por sentado, ¿no? Que eso alguien lo hará, y somos nosotras, o sea, no es gente extraña por ahí, somos nosotras, por más que ahora los hombres más modernos pues se hayan apuntado al cargo de la igualdad y entonces, no, pero yo también, y además que juegan mucho con los niños, se hacen también para algún cumpleaños, bueno, ya, pero en fin, que todo el peso lo llevamos nosotras, como bien sabéis. Y bueno, pues en el libro sí que cuento pues esas cosillas porque claro, yo vivo en un mundo en el hospital que está totalmente feminizado. Y pacientes también, como trabajo en la planta de traumatología, son muchas mujeres de caderas rotas, por los huesos, que además no han tenido oportunidad de tratarse una menopausia en condiciones, porque nadie se le ha hecho caso, porque las mujeres aguantan, que lo veo yo en el hospital, aguantan lo que no está escrito, porque tienen que mantener a la familia, las comidas, hasta que ya el cuerpo no aguanta más, y nadie ha escuchado a esas mujeres. Por eso la compañera, cuando he hecho lo del cortisol, nosotras estamos, petit comité, haciendo, y ya termino, al hilo, con un pequeño estudio nosotras de cómo incide las mujeres que han sufrido violencia, no hace falta que sea violencia física, que es la visual, la que madre mía va con el brazo roto, sino la violencia psicológica, esos niveles de cortisol y de adrenalina, de todo, durante años, porque la violencia no es de un día que te dijo no sé qué, sino a lo mejor hay gente que está 50 años, y 50 años, mujeres en su casa, con su pareja, siendo violada los lunes, miércoles y viernes, que por cierto es otra crítica, con perdón, a lo del sí es sí, porque bajo mi punto de vista no vale con el consentimiento, que tú digas quiero tener una relación sexual. Bien, las personas prostituidas, ¿qué van a hacer? Pues sí, también, a ver, ¿qué van a hacer? Sí, y por ejemplo, otro día estuve en otro foro de mujeres y algunas mujeres saltó esa historia, ¿no? De que tú tienes que acostarte con tu marido y tal, como que por obligación. Y claro, la mujer que estaba haciendo la charla decía, no, esto no puede ser, si no quieres, no tienes esa obligación. Y las que estaban, algunas que estaban en la platea, decían, no, pero el pastor dice que sí. Ese es otro tema, porque si hablamos de religión, ese es otro tema, vamos a dejarlo aparte, porque si hablamos de... Bueno, pues en África está haciendo mucho daño una religión, no voy a decir ahora porque ese es otro tema y otro debate. Bueno, compañero, ¿alguna cosa más quieres decirnos? Bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas o de aportaciones. Bueno, pero antes de pasar a la ronda de preguntas, yo le voy a dedicar este poema a todas las mujeres. A todas las mujeres y a todas las personas que apoyan la lucha de las mujeres. Pero la lucha de las mujeres real, no las tonterías. Porque para tonterías ya hemos tenido bastante a lo largo de los siglos. Porque, por cierto, en el Sahel, ya que has mencionado tanto lo burgués, te voy a comentar que Burkina Faso es uno de los países que ha dicho la compañera de la continuación, pero son otros temas, pero ya que les sacas, a veces es verdad que cuando se hacen actos sobre ello, acudís como asistentes, porque hay compañeros que saben mucho de esos temas y también hay que apoyarles de vez en cuando, porque también sufren esa violencia. Yo creo que las que estamos aquí somos las que acudimos a todo. Yo traigo ya mi cuadrilla. No, yo lo digo y lo dejo ahí. Bueno, mujer, siento tu sinceridad cuando no me conoces y te pones a hablar de realidad. Lo que deseo, comprender a mis miedos. Yo también. Solo quiero que sepas que te escucho de veras. Ni te imaginas que mi vida es parecida a la de una desconocida.
esa, pero bueno, algún día saldré del armario. De momento estoy a gustito. Como activista, ¿alguien quiere aportar algo, decir algo? Bueno, vale. yo es una cosa a título de curiosidad. Los premios Nobel que habéis dicho se dan en Suecia. Pero ¿sabéis quién era el Nobel? ¿Sabéis por qué? ¿De dónde viene el nombre? Es que era el que inventó la dinamita en 1850 y tantos y tenía una fábrica de armamento. Y en honor a él se dan los premios. No, los premios son bastante vinculados con el tema de la guerra. Los premios son bastante vinculados con el tema de la guerra. Bueno, es que... Yo le doy la A mí me interesó la lista de dónde podemos conseguir la ley por la violencia psicológica, porque esa descripción de los hechos que constituyen violencia psicológica, yo el solo hecho de leerlo y decir esto me pasa a mí, Te lo mando. es didáctico para... Sí, te lo mando. Pero va a estar en portugués. Hay muchas mujeres pueden no parecerle que eso sea violencia psicológica. No Cuando tiene- la leíste y dije, uy, esto es No tiene idea. No tiene idea. divulgar que tales tipos de acciones resultan en violencia. Eso es. Pero lo que tenemos que hacer es ver qué leyes podemos sacar para proteger, porque por ejemplo no hay ningún tipo de amparo, ¿no? Para una mujer que, por ejemplo, está con cáncer, que viene de ahí, de lo que sea, ¿no? De esa violencia, y que tiene que seguir trabajando y que no tiene una jubilación de minusvalía. ¿Sabes? Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, cómo crear un tipo de amparo para la gente, porque al fin y al cabo repercute en nosotras. Tenemos que y hablarlo solo no basta, hay que actuar. ¿Alguien más? Ya te estoy echando de menos, Vitoriano. Yo no quiero ser muy pesado, pero No, te estoy echando de menos porque digo, hoy no levanta la mano. en estos últimos meses, en la pelea que tú sabes que ando con el tema de los niños tutelados, me he encontrado, tú y algunos más que me habéis oído hablar de ese tema, que es una tragedia total y en el que también pierden sobre todo las mujeres. Pero me ha llegado un término, que no sé si algunas de las expertas lo conocen y lo están trabajando, y pregunto, que es el término externo-gestación. El término externo-gestación, tal como lo explican un equipo de psiquiatras que se están moviendo en España con este tema, pero que viene de fuera de España y hay una especie de como sucursal del movimiento que se llama salud mental perinatal, y la sucursal de España se llama como es hispano, lengua hispana o algo así, o sea que es como si fuera un grupo latino, ¿no? Y ellos insisten en que la diferencia entre un animal y un humano es que el animal nace hecho, su cerebro nace hecho, y en cambio el humano no. Entonces, bueno, pues os pregunto si conocéis ese término de la externogestación, y porque si realmente ese término se difundiera y se fuera coherente con lo que estos psiquiatras y matronas, que son la mayoría de las que han publicado ya un libro, llaman Naciendo, que voy a pedir al Arcamo si quieren que vengan a presentarlo los que lo han escrito. Esos expertos en psiquiatría y en atención perinatal insisten en eso, en que la mayor parte de las enfermedades mentales proceden de una mala atención a la externogestación. Eso es interesante. Pues, Voy a intentar buscar. pues siempre lo es. Muchas gracias por tu aportación, porque siempre nos hace seguir estudiando, seguir investigando y sobre todo... Y luego quiero decir una cosa en alto también. Pues, He entendido que esta mujer, Ridruejo, es de la familia Ridruejo. Sí, pero eso no tiene nada que ver No. con Ah, bueno, pero eso, a ver, eso fuera de... No había ninguna otra palabra. Yo creo que en España... Hombre, pero si quieres al salir lo comentamos. No, yo creo que en España entender, sobre todo a Dionisio Ridruejo, es fundamental. Y es aplicable, yo creo, a la lucha por la igualdad de las mujeres. En mi opinión también. Porque lo que consiguió Ridruejo, y no solo él,
pero él de manera muy concreta, cada día estoy más convencido, es que saliéramos de la democracia sin violencia y sin muertos, y sin una nueva guerra que podía haber pasado. Y eso se lo debemos en gran parte, en mi opinión, a Río Brejo. Si en la lucha de las mujeres, además de todo lo que he dicho, que me parece muy bien, metiéramos esa necesidad de diálogo, ya termino, esa necesidad de diálogo entre los que piensan una cosa, los que piensan otra, y tomando la ciencia como punto de partida, quizá llegaríamos antes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias sobre todo a las personas que están ahí, que siguen luchando, y sobre todo a esas personas, a esas mujeres que nosotros estemos en el país, en este caso en España, las ponemos voz, porque yo creo que desde aquí hacemos eco y se escucha perfectamente. Yo creo que sí, porque todos estamos en la misma lucha, algunos más políticos, otros más literarios, otros más optimistas, pero el fin es que la ilusión la seguimos teniendo, de que aportamos nuestro granito. Así que, compañeros y compañeras, os agradecería mucho que apoyáramos a estas mujeres, porque esto es historia y esto va a quedar. Lo que hay en lo internet, eso se borra y punto, pero esto queda en la biblioteca de tu casa y queda muy bien además. Y es muy bonito que tiene dibujo. Y bueno, ya, mira que ilustraciones.